Muy buenos días, soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les voy a recordar mantener en silencio sus micrófonos para poder escuchar a nuestro ponente de la mejor manera. También les recordamos que todas las preguntas las pueden hacer a través del chat y al final de la sesión la haremos llegar a nuestro ponente. Y también les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción, misma que la podrán localizar en el chat, la liga, o también tendrán acceso a ella a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. El día de hoy tendremos un tema muy relevante, el ser humano en la era de la tecnología, del paradigma del control a la ética del cuidado. Tengo el honor y el privilegio de presentar al doctor Héctor Velázquez Fernández, que además es un muy buen amigo y nos honra que esté aquí con nosotros. Esta es la cuarta plática de un módulo en la que tuvimos muchos temas que tuvieran que ver también con tecnología. Vimos las generalidades de adicciones, la fisiopatología de factores de la adicción, los trastornos que se pueden presentar por el uso o abuso de Internet y de los videojuegos. Y ahora tenemos un panorama muy global, al mismo tiempo muy humano, tiene que ver con la tecnología que está asociada al progreso, pero también tiene sus situaciones adversas. Sin más, me voy a permitir dar una pequeña reseña del amplio currículum que tiene el doctor Héctor Velázquez Fernández. Él es doctor en filosofía por la Universidad Navarra en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 20 años. Es conferencista en múltiples universidades, entre ellas también en el Tecnológico. Ha sido profesor también en muchas universidades. Suena mucho como que es muchas, pero es cierto. Ha dado muchas clases en muchas universidades del país y del extranjero. Ha publicado más de 120 trabajos académicos entre libros, capítulos, investigación, divulgación, en fin. Es director del Centro de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano en la Universidad Mayor en Chile. Sin más, bienvenido, Héctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias. Buenos días. Gracias al doctor Valencia por esta invitación, esta nueva invitación. He tenido el enorme placer de estar en alguna otra plática organizada por esta academia de manera muy complaciente para mí, porque es una gran iniciativa. Me parece que es un espacio de reflexión, de detenerse a pensar un momento en temas que no solamente cuestiones técnicas de preparación y educación continua para los médicos, en particular para los pediatras, sino también de temas como este, con el que veremos hoy, que es más bien fruto de la reflexión de las humanidades, la reflexión global que hacen las humanidades en diferentes momentos de nuestro acontecer como humanidad, como sociedad. Voy a permitirme compartir una sencillísima presentación en la que intentaré justificar un poco de qué vamos a estar platicando estos minutos. A ver, quizá la primera reflexión antes de entrar a enumerar los temas que vamos a ver, quizás sería la siguiente. ¿Qué duda cabe que esta pandemia que hemos estado sufriendo durante ya más de un año, a nivel mundial, obviamente, para ser pandemia, qué duda cabe que ha tenido diferentes momentos de reflexión? Quizá en un primer trimestre, la reflexión, cuando había momentos, porque esto fue, como ustedes saben mejor que nadie, como los médicos saben mejor que nadie, esto ha sido de una brutal exigencia, no solamente técnica, humana, psicológica, también. Hubo una primera oleada de reflexiones en el primer trimestre de esta pandemia, en la que, digamos, el tema era, a ver, hasta ahora, ¿qué sabemos, no? ¿Qué sabemos de esta enfermedad? ¿Qué sabemos de este virus? ¿Qué sabemos de sus complicaciones? O sea, hacer una especie de revisión, ¿no? Casi técnica, porque el impacto fue muy fuerte en la exigencia de una enfermedad que no existía. Luego vino una segunda revisión hacia
quizá un segundo trimestre y un poquito más adelante, donde había pasado varios países del mundo en cuarentenas estrictas en muchas partes del mundo, en Sudamérica en particular, donde me encuentro yo ahora aquí en Chile. En Sudamérica en general fueron cuarentenas muy estrictas, donde se llegaron a cumplir 7, 8 meses de encierro real, con restricciones muy potentes a la movilidad y al contacto humano. Y después de estas iniciativas que en Europa, en Asia, etcétera, se dieron para hacer este primer periodo de contención, la reflexión fue de otro orden. Además de la suma de que seguimos sabiendo de esta nueva enfermedad, que tratamientos experimentales no están sirviendo, cuáles podrían implementarse, qué cambios de estrategia, salud pública, etcétera, tendremos que implementar. Ya había una reflexión de impacto psicológico, de impacto humano, de impacto cultural, de impacto educacional, etcétera. Este nuevo momento de reflexiones que estamos viviendo ahora, un año, están siendo cada vez más globales. Es como si las reflexiones ante la pandemia hubieran sido concéntricas, ¿no? Un primer círculo de cuestiones muy técnicas, muy ajustadas a la enfermedad en sentido sanitario, luego un círculo un poco más abierto, en un segundo momento de reflexiones acerca de impactos psicológicos, humanos, etcétera. Y un tercer momento que estamos ya viviendo hace unas semanas, cuando estamos en torno al primer año, es ya de orden político, cultural, filosófico, humano, es decir, qué nos ha dejado, cómo nos ha impactado, cómo nos ha cambiado y sobre todo, qué viene hacia adelante, ¿no? Porque hoy sabemos, quizá mucho mejor que en el primer trimestre o segundo trimestre, hoy sabemos que lo que vendrá hacia adelante no será una normalidad como la que teníamos, ahora lo sabemos bien, sobre todo porque se han instalado una serie de conductas, insumos, estrategias a nivel tecnológico, a nivel operacional, a nivel de políticas, etcétera, donde este modo ahora nuevo de convivir pues nos ha enseñado que hay cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Seguramente tenemos un gran impacto, lo mencionaremos en adelante un poquito más. Ha llegado para quedarse estos medios remotos de comunicación que antes eran vistos como de menor importancia, sobre todo en lo educativo, ¿no? Un curso, un grado, un posgrado que se obtenía mediante online siempre era visto como de segundo nivel. Hoy este método para prepararse, para ir más adelante, para tener incluso acceso a pensadores y contenidos de primerísimo nivel mundial, bueno, pues ha llegado seguramente para quedarse en una especie de hibridismo que veremos muy bien establecido en adelante. Y otro tipo de conductas que han llegado y que seguramente van a permanecer una vez que pues una cierta inmunidad nos permita, después de varios meses de la vacunación masiva en todos los países, mantener una vivencia diferente a la que tenemos hasta ahora. Bueno, pues en el contexto de estas reflexiones de tercera generación, digamos, en este año que estamos teniendo, es que abordaremos el tema que tenemos hoy en la mesa, que es cómo visualizar hoy en día al ser humano en la era tecnológica, en la que estábamos mucho antes de la pandemia, obviamente, pero que con ocasión de este fenómeno nos atrae una serie de cuestiones a analizar, porque estábamos viviendo, que era lo propio de una sociedad tecnológica, en un paradigma del control, que explicaré un momento más, y estamos transitando a lo que algunos pensadores, con mayor o menor énfasis, pero hay una gran preocupación hoy a nivel mundial en el campo de las humanidades, sobre todo las humanidades que están en contacto con cuestiones de biotecnología o de inteligencia artificial, o de desarrollos de medicina de vanguardia como la medicina de precisión o personalizada. Es decir, estas humanidades que están del lado de la reflexión acerca del impacto y de los alcances del desarrollo científico y tecnológico en el ser humano, nuestra visión sobre nosotros mismos y la visión de la sociedad en la que estamos, se habla cada vez más del cambio de paradigma a la ética del cuidado. Entonces, lo que vamos a intentar mostrar, cómo hay ciertos elementos que nos tendría que sensibilizar para advertir que estamos en un cambio de época, que se detonó, se potenció, se aceleró o simplemente coincidió con el asunto de la pandemia, es posible, pero estamos en un cambio de época que es global. Entonces, para entrar en este terreno, pues lo que diríamos es, ¿en qué consistiría un paradigma del control? Vamos a explicar un poquito a qué me refiero con paradigma del control. Vamos a ver, la modernidad, ustedes tendrán muy bien identificado ese periodo en la historia, la cultura humana, lo que se llama modernidad, siglo XVI, XVII en adelante, sobre todo XVII, surgimiento de la ciencia experimental,
la sistematización de lo que después se conocerá como biología, que en ese momento no se conocía así, la sistematización de un cambio de análisis fisiológico, la aparición de los químicos, que tampoco se conocían de esa manera, o sea, químicos ya profesionales, la potenciación de la investigación de la materia pequeña con la irrupción del microscopio y de la materia lejana con la irrupción del telescopio, es decir, la ciencia experimental que se dedica a garantizar nuestra ventana de comprensión del mundo en función de la instrumentación. Es decir, hay más mundo que aquel que podemos advertir con la vista, hay un mundo desconocido que pasa necesariamente por el filtro de la instrumentación científica. Ese mundo de la ciencia experimental moderna, que surge en el siglo XVII sobre todo, y que nos va metiendo poco a poco en un paradigma muy eficaz, muy prometedor de comprensión de la realidad, que se va conociendo como el mecanicismo. Es decir, la capacidad de entender cualquier realidad que tengamos enfrente en función de identificar qué partes lo componen, esas partes, cómo se relacionan unas con otras, bajo qué criterio de interacción y al final qué conjunto componen. Es decir, partes, criterio de interacción y un todo que conforman. Con esos tres elementos, la ciencia experimental nos enseñó a comprender el universo, a comprender el sistema solar, cuáles son los cuerpos que lo componen, cuáles son las leyes que los hacen interaccionar y el todo que conforman. Si abrimos un poquito la mirada, estamos hablando de un sistema, por ejemplo, de los tres cuerpos, Sol, Tierra, Luna. Si abrimos más la mirada, ese sistema se hace más grande, el sistema solar. Si abrimos más, tenemos la galaxia. Si abrimos más, ahora sabemos, tenemos un cúmulo de galaxias cercanas, etc. Y así también en lo pequeño. Si tenemos una mirada un poco grande, hablamos de sistemas, o hablamos de órganos, o hablamos de tejidos, etc. Entonces, la perspectiva de análisis es accidental. Lo esencial es encontrar una realidad, cuáles son las partes que lo componen, cuáles son los criterios de interacción y cuál es el todo que conforma. Y estos tres elementos muy sencillos fueron tan exitosos en la cultura occidental porque le dieron oportunidad al ser humano de tener el mayor dominio que jamás soñó tener de la realidad, con dos observaciones o dos usos de estos elementos sencillos de partes, criterios de interacción y todo lo que conforman. ¿Cuáles son esas dos lecturas o dos usos? El pronóstico y la deducción. Es decir, entendiendo cómo está la fotografía en este momento del sistema que estoy yo analizando, sea un cuerpo humano, sea una estructura de un edificio, sea un sistema solar, sea una sociedad, sea una familia, sea cualquier realidad que se componga de elementos, yo tengo que saber identificar sus partes, cuál es el criterio que las hace interaccionar y el todo que conforma. Así explico yo qué es una familia, así explico yo qué es una inflación económica, así explico yo qué es un movimiento cultural, así explico yo qué es un rascacielos, así explico yo qué es un organismo vertebrado, así explico yo qué es una estrella, etc. Partes que lo conforman, criterio de interacción entre ellas, todo lo que lo conforman. Y eso me permite a mí, decía yo, sacando la fotografía de cómo está esa realidad en este momento, apostando a que ese todo que estoy analizando, del cual estoy encontrando sus partes, sus criterios de interacción y el todo que conforman, tiene estabilidad, apostando a que eso tiene estabilidad y que el día de mañana, cuando yo me asome a ver esa realidad que estoy estudiando, seguiré estando allí con esas partes, con esos criterios y ese todo que conforman, entonces puedo yo establecer un cierto control, un cierto conocimiento seguro de cómo estará esta realidad mañana y pasado mañana y dentro de 1000 años y dentro de 5 millones de años. Y podré tener cierta seguridad de cómo está esa realidad o cómo ha estado ayer, antier, hace 10 años, hace 1000 o hace 5 millones de años. Es decir, la capacidad de pronóstico hacia adelante y de deducción es el fruto de esta perspectiva llamada mecanicismo que, repito, nos enseñó con un puñado de elementos, partes, criterio de interacción y todo que conforman un máximo de conocimiento, el conocimiento futuro y el conocimiento pasado. Nunca el ser humano soñó con tener tal control de la realidad, control del conocimiento de la realidad, que cuando fue capaz de pronosticar y deducir. Claro, esto obviamente funcionó mucho más cuando la ciencia experimental tenía como paradigma el funcionar de la físico-matemática.
Cuando apareció el estudio de los seres vivos, ustedes bien saben que ese momento difícil del siglo XVIII, siglo XIX, cuando aparece el estudio ya sistematizado de los seres vivos, hay un problema porque los seres vivos no se puede pronosticar y deducir con tanta facilidad el crecimiento de una población, cómo se desarrolla la alimentación de un ser vivo, etcétera. No opera con estas unas categorías mecanicistas donde yo puedo pronosticar y deducir exactamente cómo se va a comportar mañana ese sistema vivo solo porque lo analizo hoy. Sin embargo, sí sigue operando en buena medida esta perspectiva de que para estudiar un ser vivo necesito saber sus partes, sus componentes, sus leyes o reglas que los hacen interaccionar y el todo que conforman. Y con esto se avanzó muchísimo. En el siglo XVII, el siglo XVIII avanzó muchísimo en fisiología debido a esto, ¿no? Porque al final, ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo para ellos en ese momento no era más que un aparato de fontanería. Son tubos con fluidos, con agujeros. Y entonces lo que hay que saber es que el cuerpo que voy a tener enfrente cuando haga yo una disección es un conjunto de tubos con agujeros y fluidos. Y entonces lo que hay que avanzar es en la descripción meticulosa de las partes de esa tubería, de esos conductos, de la descripción meticulosa de los criterios de interacción, así se avanzó muchísimo el conocimiento de venas, arterias, etcétera, y así fuimos avanzando en el conocimiento y el análisis del cerebro, y después del sistema nervioso, y después de la anatomía comparada, y después del estudio de la evolución, etcétera, hasta que ya se instaló este criterio también en buena medida en el estudio de los seres vivos. Un golpe o un brinco fuerte a este paradigma del control fue cuando también se trasladó al estudio de la conducta humana. En el siglo XIX, cuando se tenía esta perspectiva llamada frenología, que algunos de ustedes conocerán, esta deducción y pronóstico de cómo era tu conducta o por qué tu conducta era como era en función de la estructura de tu cráneo, de la fisiología de tu cara, de este estudio que se hacía de si las personas con frente amplia o nariz aguileña o cejas arqueadas eran más dignas de confianza o eran de desconfianza o se debían mentir. O sea, todo esto fue dinamitado por la perspectiva psicológica de Freud, porque él apostó a que la verdadera explicación, los criterios de interacción de esas partes que nos componen conductuales se debían a partes que antes no se habían tomado en cuenta, que son los traumas y complejos. Entonces ahora había causas escondidas de la conducta más allá de las causas aparentemente físicas. Después con las neurociencias se tiraría este paradigma freudiano porque ahora las neurociencias apuestan un poco, entre comillas, a lo que hace la frenología, o sea, la estructura cerebral, funcionamiento cerebral, la que explica de alguna manera nuestra conducta, decisiones, preferencias, etcétera. Bueno, pues todo esto lo estoy diciendo de una manera muy caricaturizada, obviamente, sin entrar en detalles, que no es el tema, sino el tema, digamos, de reflexión humanista, entran dentro del paradigma de control. Es decir, un paradigma donde nos acostumbramos a que cualquier esfera de la realidad humana, nuestra misma esfera humana, nuestra esfera conductual, nuestra esfera psicológica, cultural, emotiva, pero también la esfera social, la política, la del mundo en el que nos encontramos, la esfera física, biológica, química, matemática, cualquier esfera de la realidad es sujeta de un estudio que pueda representarse bajo la descripción de las partes que componen esa realidad, los criterios de interacción que las hacen tener que ver entre sí y el todo que conforman. Y esto me permite una planificación, un control planificador, es decir, sé ante qué estoy, sé cómo se comporta, sé qué esperar. Ustedes bien saben que cuando uno va en la actividad científica a la experimentación, tengo perfectamente claras qué respuestas busco. Y porque sé perfectamente qué respuestas busco es que encuentro respuestas inusitadas que las hago encajar con nuevas teorías y entonces entramos en el avance científico. Entonces, la planificación, la deducción, el pronóstico, que tiene una cierta consideración del tiempo como un factor irrelevante, porque deducir y pronosticar solo funciona si hay estabilidad. Y la estabilidad quiere decir que el tiempo no es una variable importante. Por eso hubo tanto problema en aplicar este paradigma al mundo de la vida, porque el mundo de la vida, desde luego que es el tiempo, la variable importante, el crecimiento, la reproducción, la muerte, etcétera, tienen que ver con la temporalidad. Pero una manera de sortear este factor en el mundo de la vida fue reducir el comportamiento o la realidad de la vida a los componentes más planificados o que se sujetaran más a la planificación, más a la deducción,
más al pronóstico, a la estabilidad. Y esto lo hizo el mecanicismo, entender que el mundo funciona como una gran máquina, con partes que están interactuando entre sí, como es un mecanismo de relojería, ¿no? Los relojes mecánicos, con engranes, ¿no? Con cuerdas, con tensiones, pues lo que había que hacer era descubrir cuáles son los engranes, cuáles son las cuerdas, cuáles son las tensiones del funcionamiento fisiológico, del funcionamiento cultural, del funcionamiento político, etc. Y eso implica un reduccionismo, es decir, reducir todo lo que yo veo en una persona, hacer irrelevante su nombre, su apellido, su biografía, sus preferencias y quedarme con el estándar de lo que es, como lo hace en buena medida la práctica médica estadística, ¿no? Yo tengo un fulano, tengo un sujeto, tengo un paciente y esta persona lo que necesito es saber cómo entra en el estándar del funcionamiento estadístico de una terapia o de un proceso quirúrgico, etcétera, pues porque lo que interesa es ver que este señor responda a la técnica que sabemos de atención o de intervención en él, ¿no? O esta persona. Es decir, hay un reduccionismo que es natural, explicable, que no podría ser de otra manera, si lo que interesa es leer a este sujeto en particular como parte de un estándar, ¿no? Claro, esto fue derivando en ciertos problemas, porque todo reduccionismo, que es la eliminación de las particularidades para preferir las generalidades, para preferir lo que se tiene en común con otros, no tanto lo particular individual. Imaginen ustedes que tuvieran que hacer, si no fuera así, en la carrera de medicina tendría que haber una asignatura por cada persona que tuvieras enfrente, ¿no? Que se llamara la asignatura Juan Pérez, Pedro Gómez, si la particularidad fuera lo que importa. No, lo que importa es el comportamiento estadístico bajo el cual yo puedo ubicar este padecimiento de esta persona, que puede llamarse de esta manera u otra. Claro, importa sus hábitos alimenticios, etcétera, pero sus hábitos, sus conductas también entran en un estándar. O sea, no es que Juan Gómez coma una dona a las 8 de la mañana en ayunas, sino que este señor tiene un comportamiento alimenticio que corresponde a un síndrome, entonces lo ubico siempre en la generalidad. Entonces, la instrumentalización, cuando se habla ya más de el entendimiento, no tanto de la corporeidad del sujeto, sino de su conducta, de su entorno, de la persona que es, etcétera, va cobrando ciertas facturas, porque al final del día, cada uno de nosotros somos, voy a decir una perogrullada, pero somos cada uno de nosotros. Es decir, yo no soy un diabético, yo no soy un hipertenso, yo no soy un cardiópata, soy Juan Pérez, o soy Héctor Velázquez, o soy, ¿no? O sea, soy una persona concreta, no un caso de. Entonces, este enfoque al momento de intentar también entender al ser humano y extender este enfoque tan exitoso a esferas humanas más globales, cobró ciertas facturas y generó la necesario planteamiento de ciertos análisis que quizá ya no hacen tanta justicia a cada una de las personas. Pongo un caso. Cuando estamos hablando, típico dilema, que ustedes conocerán perfectamente bien el dilema del tren, ¿no? Que te ponen, ¿no? ¿Qué pasa si tú vas viajando en un tren? Esto hay mil variables, ¿no? Vas viajando en un tren, te quedas sin frenos, eres el conductor y entonces hay una desviación, pero si desvías de un lado, te vas contra una población de niños, ¿no? Y si vas del otro lado, te vas contra 3 ancianos. Y entonces, ¿hacia dónde lo orientas? No, pues dices, bueno, pues esto sale muy a colación con el crash, ¿no? Respiratorio. Bueno, pues ahora lo enderezas hacia los niños, pues porque la gente de edad es experiencia, gana la cultura humana en tener esta gente que sabe cómo moverse, cómo comprender el mundo, etcétera. Hay una tradición en conocimiento y sabiduría que conservar. Los niños apenas han vivido poco, no representan como especial beneficio para el conjunto de la humanidad. Entonces, pues vamos contra los niños. La otra versión dice, no, ¿cómo crees? O sea, los viejitos ya vivieron, ya los tuvimos consumiendo oxígeno suficiente, ya dejaron lo que tuvieron que dejar, bueno, pues vamos a las nuevas generaciones, darles oportunidad que vivan igual que nosotros. Entonces, este tipo de conflicto entra en el más claro paradigma del pragmatismo, es decir, intentar beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles en el mayor grado posible, sabiendo que hay unos que no van a alcanzar ese beneficio, sabiendo que hay algunos que esto van a quedar fuera. Entonces, pues esta consideración de quiénes conviene y quiénes no es una derivación que ocurre cuando se despersonaliza, entre comillas,
el enfoque de entendimiento del humano, fruto del instrumentalismo, que proviene a su vez de la aplicación del paradigma de control y que es una consecuencia natural, cultural, natural, en el entendimiento del ser humano. O sea, esto está lleno de todas las esferas donde convivimos, la esfera política, la esfera social, la esfera económica, todas. Y no solamente en cierto sentido también en la esfera científica también, porque, o la esfera médica, ¿no? Al momento de decidir en una situación de riesgo, lo que estábamos diciendo hace un momento, pues de carencia de insumos, a quién debo atender, a quién no, etcétera. Es decir, eso está lleno de la cultura humana en general. Bueno, pues resulta que la pandemia nos ha metido muchas reflexiones en torno a esto. Porque ¿qué ocurrió en los primeros trimestres? Empezó desde el momento en que se hizo público la codificación del genoma del virus. En el momento en que se empezaron a desclasificar los candados para las publicaciones científicas, para que todo el mundo se enterara de qué estudios estaban haciendo, de qué protocolos estaban haciendo, de qué investigación estaban haciendo en torno al virus, se empezó una especie de cultura o de actitud de gratuidad, generosidad, de compartir una serie de conocimientos, para que todo el mundo, bajo el entendido que si todo el mundo no entraba a quite a este asunto, no iba a salir la humanidad avante, ¿no? Cuento rapidísimo una experiencia que tuvimos acá en Chile. Para los que conozcan un poquito del sistema, lo explico en un minuto. El sistema de salud de Chile es muy peculiar. Hay una salud privada, que es la mejor, quizá la única, y una salud pública muy mermada, muy mermada. Los médicos, que es muy caro estudiar en Chile, incluso en educación pública, carísimo, obviamente quieren capitalizar este estudio y los médicos normalmente apuestan a estar en instituciones privadas y algunos comparten con iniciativas públicas. Son dos mundos separados. Una persona en Chile, un ciudadano en Chile, no puede elegir, como en México, tener su IMSS, ¿no? Su seguro social, y cotizar y poder tener una atención médica, o un ISSSTE si trabajas en el Estado, y además tener un seguro de gastos médicos que te pasa a atender lo que tú quieras en una mejor calidad. No, aquí no. Aquí escoges un público o privado. Si escoges el privado, no puedes ir al público. Si escoges el público, no puedes ir al privado. Pero para escoger el privado hay que pagar muchísimo dinero. O sea, 4, 5 o 6 veces más de lo que cuesta la prima más alta en México de seguro de gastos médicos. Entonces, está, digamos que, reservada esa posibilidad a un sector de población muy reducido. Dos mundos. Cuando vino la pandemia, se hizo un solo sistema sanitario, al margen de diferencias públicas y privadas, un solo sistema. ¿A dónde se manda este paciente? A donde haya espacio. A 4 horas en avión, si es necesario. Un solo sistema de instrumentación en personal médico, un solo sistema de instrumentación en insumos médicos, un solo sistema para respiradores, o sea, fue una sola táctica. Y gracias a eso no se tuvo un rebase de la atención, que estuvo cerca, pero no estuvo un rebase de la atención sanitaria. Todos los laboratorios públicos, privados, los de investigación de universidades, los que estaban investigando cosas que no tienen nada que ver con este virus, todos los laboratorios del país se enderezan al unísono, se conjuntan al unísono a estudiar el virus o a hacer PCRs. Todos. Entonces, eso te permite, como hay hoy en día 60,000 exámenes al día desde hace 6 meses, 7 meses, 8 meses, ¿no? Entonces, ese proceso, esa estrategia, esa búsqueda activa de casos, además, todo caso que se detecta, se le hace una trazabilidad con un ejército impresionante de gente que te está dando seguimiento telefónico y toda persona que no pueda seguir su cuarentena, que te la siguen día a día por teléfono, te vas a una residencia sanitaria, que son los hoteles que dejaron de operar. Todos los hoteles, la mayor parte de los hoteles, se convierten en residencias sanitarias. Ahí tienes atención gratuita, médica, alimentos gratuitos durante, antes eran 14, ahora son 11 días de cuarentena, y ahí pasas tu aislamiento para evitar contagios. Bueno, esta estrategia es de unificación, pero esto implicó muchas renuncias de mucha gente. Muchas renuncias de los médicos, muchas renuncias de los laboratorios, muchas renuncias de las empresas, mucha renuncia del gobierno, o sea, muchos privilegios se tuvieron que renunciar. Esta actitud de, a ver, esto nos está exigiendo una actitud diferente. Bueno, esto mismo, lo que decía yo de la publicación del genoma o también la necesaria mantenimiento de la cadena de alimentación,
implicó una serie de sacrificios a los que estaba no obligada mucha gente y sin embargo entró al quite. Es decir, actitudes donde dijimos, la humanidad, a ver, si esto no entramos todos, no se puede. Pero esto no obedece al paradigma de control, porque no es fruto de una estrategia donde unos son más importantes que otros, sino donde todos son igualmente relevantes, donde nadie puede quedarse atrás. Entonces viene una especie de sensación a nivel reflexión humanista, donde en el primer trimestre, segundo trimestre se dijo, a ver, ¿qué está pasando en la cultura mundial? Estamos viendo que todo el mundo está activándose para poder hacer estudios para sus propias vacunas. Hay muchos tipos de vacunas, hay muchos escenarios donde están convocando gente que se inscriba a ser parte del protocolo, etcétera. Pero también en el nivel cultural se están liberando muchos recursos en libros, en obras de teatro, artistas que empezaron a hacer conciertos o performance gratuitos, etcétera. Si esto se potenció de una manera brutal, como una especie de intento de ver, creo que estamos en una etapa en la que ya no funciona el yo soy primero, yo tengo más, yo puedo antes y tú no llegaste a tiempo, tú no tienes mi capacidad. O sea, la humanidad como una especie de un todo, al menos en ciertos sectores muy marcados de la cultura empezó a haber esta especie de sensación de que estamos intentando restaurar, recuperar, renivelar lo que es el ser humano. Y esto tiene un nombre, esto se llama resiliencia. La resiliencia es una propiedad de los materiales, de ahí viene su origen etimológico, la propiedad de los materiales de recuperar la forma originaria que tenían, ¿no? Después de una distorsión, recuperar su forma originaria, de restaurarse, de renivelarse. Pero ¿hacia dónde? Llegó la pregunta. ¿Hacia qué estado de cosas, hacia qué estado natural el ser humano tendría que renivelarse, recuperarse, como fruto del impacto cultural que ha sido esta pandemia, el impacto médico, el impacto sanitario, el impacto económico, el impacto político que ha sido esta pandemia? ¿Qué estado natural, original? Bueno, no queda al principio claro. Lo que sí queda claro es qué criterios tenemos que dejar de operar. Es decir, ya no sirve del todo un reduccionismo mecanicista donde yo trate al sujeto que tengo enfrente como uno más. Porque ahora resulta que es mi amigo o es mi colega. Es mi colega con el que estaba trabajando ayer que ahora tengo intubado. O es mi papá el que sé que no puedo despedirme de él. O es mi hermano el que perdí, o es el hermano de mi amigo, de mi mejor amigo, o es un niño pequeño, o es un anciano venerable, o es un artista conocido. Es decir, fue un impacto tal donde dejó de haber esta idea de que el anonimato era la clave de éxito en nuestra comprensión de la realidad o del ser humano. Y que estábamos regresando a un golpe donde el criterio de reduccionismo mecanicista y en el comportamiento de utilitarismo, de esta lógica del ganar-ganar, yo hago hasta donde obtengo beneficio, yo pongo mi esfuerzo hasta donde tengo una retribución, dejo de operar. Estoy seguro que hacemos ahorita una encuesta de cuántos de ustedes sienten que han sido retribuidos en la medida de lo que se han esforzado, o ustedes o sus colegas durante este último año, nadie o muy pocas personas dirán, hombre, yo me siento más que pagado. O sea, se han descargado todas las fuerzas emocionales, físicas y humanas que ni siquiera se sabía que teníamos. Todos, los profesores, los estudiantes, los políticos, los ciudadanos, los médicos, los comerciantes, todos, transportistas, cualquier escenario donde uno voltee, eso ha sido un desgaste para todos. Entonces, esta lógica del ganar-ganar, donde yo me muevo si me pagan o me muevo en la medida que respondan a lo que soy, a lo que merezco, no parece funcionar ya en este estado de necesidad de resiliencia o de restauración y recuperación. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Un nuevo paradigma donde el ser humano es visto más bien como un sujeto fruto de su dinámica relacional. Ahora ha impactado mucho más advertir el papel de la familia que teníamos, el papel de los amigos que teníamos, el papel de que jugaba en nuestra vida el café aquel donde íbamos cada martes o el que íbamos cada mes o en el que nunca había ido. Ese museo que nunca visité, esa ciudad que me hubiera gustado conocer, esta persona que pasaba junto a mí todos los días y que nunca saludaba, que no sabía ni su nombre y que hoy ya no está, o que ahora está y ahora saludo. Es decir, esta idea de que la dinámica del ser humano es una dinámica relacional, una dinámica compleja, una dinámica con muchas aristas, va abandonando el criterio del control
y nos va llevando a lo que es el punto importante de esta charla, que entraré en un momento más, que es a una ética del cuidado. El problema es que quizá el único o el último de los reductos del paradigma del control es la sociedad tecnológica. Porque la sociedad tecnológica en la que vivimos, la tecnologización de la vida en la que vivimos, que hoy ha sido muy benéfica para poder comunicarnos y operar como seres humanos, etcétera, la digitalización del mundo, del trabajo, la automatización del trabajo que estamos operando es un criterio altamente utilitarista, porque implica quedarme con las personas que saben usar las tecnologías, implica emplear a aquellos que no me representan un fardo o una carga, sino si puedo convertir mi planta industrial, el 40% de ella en robotizada y prescindir de los demás, pues tendré que hacerlo. Entonces, todo ese mundo de la tecnología, que es un mundo de la tecnología de la inmediatez, porque tienen una caducidad todos los insumos tecnológicos, porque saben resolver ciertos problemas y cuando salen nuevos hay que cambiarlos. Bueno, nada menos hay que ver cómo eran los rovers que empezaron a llegar a Marte hace unas décadas y cómo son los actuales. Hoy por fin tenemos un video casi en cuarta dimensión para poder ver el aterrizaje de una sonda en Marte, de un rover en Marte, cuando tener un video de esa calidad era imposible de tener hace unos años por el peso de los datos. Hoy podemos. Entonces, cada insumo tecnológico va dejando tras de sí a sus insuficientes anteriores. Bueno, pues hoy en día este es un criterio importante, la sustitución por insuficiencia o por ineficacia, es el criterio importante de la sociedad tecnológica en la que estamos, y ese criterio que hoy llamaríamos de conversión tecnológica, es decir, qué desarrollos científicos pueden convertirse en tecnología para beneficio de la población, también está operando, y lo voy a decir dentro de un momento más, con un cambio de paradigma que se va moviendo más, alejándose del ganar-ganar hacia esta especie de apuesta por el otro. Vamos a ver, ¿de dónde sale este cambio de paradigma? Sus raíces, un cambio de paradigma que está ocurriendo en los últimos 30, 40 años de comprensión del ser vivo. Hoy sabemos que este paradigma con el que empezó la ciencia experimental a convertirse como en el modelo de racionalidad humana, que fue la físico-matemática siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, hacia mitad del siglo XXI esto dejó de ser así y empezó a ser sustituido por el paradigma biológico. Es decir, el hecho de que se confirmara que el universo evolucionaba, el hecho de que se confirmara que hubo un Big Bang, que las leyes naturales que conocemos hoy no han existido siempre, que fueron apareciendo, que los seres vivos que conocemos no han existido siempre, que la vida no existió siempre y que hay sitios donde seguramente existió y ya no hay, y aquí donde hay la dejará de haber, y así, es decir, que sepamos que el tiempo es la clave y la variable importante para comprender qué es la vida y qué es un ser vivo. Bueno, eso hizo que la biología se convirtiera ahora en el paradigma, o que los elementos que usa la biología para entender la realidad biológica se convirtiera o se extendiera al paradigma de comprender más allá de la biología la realidad social, humana, política, económica, etc. Bueno, pero dentro de ese cambio de paradigma, ¿cuáles son los elementos importantes que irrumpieron o que aportó el estudio del ser vivo para una mejor comprensión más allá de la perspectiva mecanicista o la perspectiva reduccionista con la que se operó como herencia el mecanicismo hasta hace muy poco, hasta hace 50 años, 40 años, 30 años a lo más? Bueno, pues la idea de que el ser viviente es una mezcla de varias dimensiones que las podemos distinguir didácticamente, pero que de suyo operan todas en conjunto, ¿no? El ser viviente es un sujeto donde más que un reduccionismo mecanicista se explica por una complejidad dinámica, donde se intervienen tres factores o tres dimensiones. La de su origen, es decir, de dónde viene ese ser, de dónde ha procedido, su funcionalidad, su hacer, cómo se comporta y el contexto en el que se desarrolla. Sin estos tres elementos al unísono, sin estas tres dimensiones interactuando al mismo tiempo, es imposible entender un ser vivo. Es imposible entender su funcionamiento, es imposible entender su disfunción también, su enfermedad. Es imposible entenderlo porque es al mismo tiempo su funcionalidad depende del origen y está en función del contexto en el que está,
su contexto, su involucramiento depende del origen y del hacer. Su hacer está determinado por el contexto en el que está y su origen. Su origen también tiene que ver por el contexto en el que está surgiendo y la funcionalidad que le toca hacer, etc. Bueno, pues esto se ha estudiado mucho en los últimos 30 años para mostrar los nuevos paradigmas de comprensión del ser vivo. Pero cuando esto se extiende a la comprensión del ser humano, tiene una manera, que es el punto importante de esta sesión, de lo que quiero comunicarles este día, el punto importante al convertir este paradigma en nuevo entendimiento de la realidad, que es el del ser vivo como un sujeto dinámico, de 3 dimensiones, origen, función, contexto, donde no se entiende una sin la otra necesariamente. Cuando se aplica al ser humano, esto merece otras nomenclaturas, pero es un comportamiento o es un esquema muy semejante. Es decir, el ser humano, por su origen, comprender qué somos como ser humano, comprender por qué actuamos como actuamos, por qué en esta pandemia nos ha pegado lo que nos ha pegado, o nos ha enardecido lo que nos ha enardecido, nos ha enojado lo que nos ha enojado, por qué el mundo de la cultura, de la política, de la economía, de la actividad científica, de la actividad médica y de otro tipo de actividades se han operado como se han operado, tiene que ver con nuestra condición con la que nacemos, nuestra vulnerabilidad. Somos sujetos temporales porque somos sujetos biográficos. Es decir, somos sujetos que nacemos en un tiempo, por un tiempo, durante un tiempo. Y eso lo que nos muestra es que ninguna de las características que poseemos, ninguna, va a quedarse. Se transforma, se pierde o se ganan otras. Somos sujetos dinámicos por nuestra propia corporeidad. Lo esencial de lo corpóreo es el cambio, la transformación, la precariedad, incluso el desgaste, la muerte, ¿no? Nuestro carácter genealógico, nuestro origen, es fundamental para entender cómo estamos procediendo y por qué nos ha impactado como nos ha impactado, porque nos ha hecho más consciente esto de que nos vamos a morir. Es decir, la muerte es algo que siempre hemos sabido, pero siempre se muere el de junto, siempre se muere otro. Cuando se te muere un familiar, eso te sacude, pero cuando se te muere un amigo, y al otro día otro amigo, y el otro día un conocido, el otro día la artista que tú querías, y el otro día, es decir, esto ya es una sensación de que, oye, que sigue formado soy yo en la fila. Y más cuando te contagias, o sea, todos los que nos hemos contagiado de COVID, tenemos, lo juraría, esa sensación de hasta aquí llegué. ¿Nos hayamos complicado o no? Afortunadamente los que no nos complicamos, pero que la pasamos mal dentro de la no complicación, bueno, sorteamos ese problema, pero te viene una sensación de que hasta aquí llegaste. Y entonces, si es el último día que vas a ver a tus hijos o vas a despedirte a tu esposa, o sea, eso es muy fuerte porque es parte de la vulnerabilidad. Y esto tiene que ver con otra dimensión que es la racionalidad. La racionalidad es la capacidad por la cual nosotros, ante los automatismos del cuerpo, es decir, ante las reacciones instintivas de protección, de hambre, de reproducción, etcétera, vamos ganando en autonomía. Somos más dueños de nosotros mismos. Porque la razón encuentra eso, razones, encuentra explicaciones, busca explicaciones. Entonces, nuestro hacer funcional está en dependencia de la madurez de la autonomía que tenemos para no ser presa de los automatismos primeros que estamos sufriendo. Por eso, si alguien te gasta una broma y te asusta, ¡buh! Lo primero que haces no es ahorcarlo hasta que ves que se ahoga y lo matas. Es decir, hay una mediación en las razones, una proporcionalidad en las reacciones. El crecimiento, ustedes lo saben mucho mejor que nadie, los pediatras saben mucho mejor que nadie, el crecimiento en autonomía conductual, racional, es lo que se espera en la maduración de un niño. No esperas que haga una rabieta a un señor de 40 años y pegue al suelo y diga, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vamos, como lo hace un niño. O sea, si esperas que se deprima, que proteste, que pregunte por qué yo, etcétera, pero no como lo hace un niño. Hay una gestión de madurez en autonomía. Y además eso no se entiende si no hay una convivencia, hay una interdependencia, el carácter social. Yo aprendo cómo ser autónomo porque otros me enseñan a ser autónomo o porque otros me proveen del ambiente en el cual aprender a ser autónomos. Aprender a ir al baño, aprender a pedir por favor, aprender a agradecer, aprender a donar de lo que tengo, aprender a exigir mis derechos. Eso es en un contexto, en un determinado ambiente, en un contexto con significado. Entonces, sociabilidad, racionalidad, corporeidad, vulnerabilidad, autonomía, interdependencia, es el eje de la comprensión del ser humano. Y esto se nos ha vuelto a aparecer en el escenario durante este año, de una manera muy especial, en la cual un cuadro tan frío como el paradigma del control empieza a mostrarnos que más bien el ser humano entendido bajo una idea de la relacionalidad, de la interacción, de lo que soy, de dónde vengo, de lo que tengo, de mi madurez en el entorno en el que estoy, de la necesidad de ese entorno en el que estoy, de la necesidad de un entorno en el cual estar.
de la necesidad de una persona que quiere despedirse de los suyos, de que le toma la mano al médico porque no quiere irse solo, porque quiere escuchar una voz, la que sea, aunque no sea su familiar, que le conforta, la del desgaste del médico que no puede más porque tiene meses sin ver a su familia, pero tiene una persona, tiene un paciente del cual, es verdad, ya no sabe ni le interesa nombre y apellido, pero sabe que es biográfico, sabe que tiene una vida que está dejando, sabe que se contagió en una fiesta o sabe que se contagió porque estaba cuidando a su papá, etcétera. Si toda esta funcionalidad múltiple de la racionalidad junto a la interacción o la convivencia y junto a el carácter vulnerable, hace palidecer el esquema de control, porque el punto de partida no es una visión mecanicista, reduccionista de quién eres, cuánto tienes, cuál es tu nombre, tu apellido, cuál es tu posición social, cuál es tu familia, cuál es la cuenta del banco que tienes, no, sino una visión sistémica, es humanidad. Una visión del ser humano donde importa menos lo individual, es decir, quién eres en la colectividad, ¿no? Donde tus interacciones son contingentes. Hay un comercial, y voy cerrando ya, un comercial de una bebida, hace muchos años, quizás lo recuerdo en México, donde iban a aparecer una persona caminando, entonces iba apareciendo sus amigos y los iba saludando y luego desaparecían. Entonces esa persona seguía caminando y luego aparecían sus maestros, los saludaba y luego desaparecían. Y luego su familia iba desapareciendo. Y al final decía algo así como que este whisky es el único que se mantiene en tu vida, ¿no? Será muy penoso, pero querrá decir que lo que conservaste fue el alcoholismo, ¿no? Pero tiene mucho sentido el comercial porque van desapareciendo esas personas que fueron relevantes en un momento y se van perdiendo. Eso es lo típico del paradigma del control y del reduccionismo. Tus relaciones son contingentes. Hoy tienes unos amigos que son compañeros y mañana cuando dejes la residencia o dejes esa clínica o dejes el país, pues serán otros y esos otros se perderán, ¿no? No, aquí, al contrario, la persona y sus comunidades, esas relaciones que importan porque son el escenario de mi proyección. Eso es lo que va anunciando esta perspectiva relacional. Una visión del trabajo, de nuestra actuación, donde ya no es simplemente actuar por cumplir los objetivos y las tareas y el CARDEX, sino donde yo veo que esta habilidad que estoy teniendo para atender a esta persona, para desarrollar esta capacidad, para trabajar en tal o cual cosa, me van haciendo más capaz de encontrar nuevas características o creativas soluciones. Es la cultura hoy en día del emprendimiento. ¿Por qué? Porque se está potenciando nuestro carácter relacional. Descubrimos nuevas posibilidades de comercio, de intercambio, de cosas que antes no habíamos visto. Un modo de acción que no es funcional, sino es esto, relacional. Un producto que ya no es medible, sino que se traduce en que el resultado, ya no el producto, de la interacción relacional del ser humano es la búsqueda de una mejor calidad de vida, que no necesariamente se traduce en insumos, sino en una vida más lograda, en una vida mejor vivida, en un perfeccionamiento como persona. Una medida del éxito, entonces, que ya es cualitativo y ya no es tanto cuantitativo. Finalmente, ¿esto cómo impacta en lo que hoy se llama la ética del cuidado? Bueno, decidir qué hacer con nuestra vida y con nuestras acciones, con la tecnología, con la sociedad tecnológica que estamos viviendo, ya no entonces se obedecerá a unas normas, nada más, es decir, cuáles son las reglas de conducta que me voy a poner o que se viven en mi casa, en mi familia, en mi empresa. Ya no funciona solamente por medir qué hacer y qué no hacer, solo por medidas pragmáticas, midiendo las consecuencias. Si trato a la gente así, me trata así, entonces mejor la trato así porque quiero tener este beneficio. O sea, ya no es ese cálculo, sino es otro escenario donde no es ni la ética de normas, ni la ética de consecuencias, sino una ética en la que yo me doy cuenta que el otro no se entiende sin su carácter de origen, de relación, de contexto. Es decir, un sujeto vulnerable que vive su vulnerabilidad en el crecimiento de su autonomía y esa autonomía en un contexto donde ese contexto se forma por las relaciones que hacemos, por las interacciones que hacemos, por la vivencia que tenemos. Es decir, una vulnerabilidad en crecimiento de autonomía en un contexto interdependiente. Es decir, entender al otro no como un yo, porque solamente me entendería a mí, haría un monólogo ante el espejo, sino como un tú, lo que se llama la perspectiva de la segunda persona. Es un tú, no es un ello, no es un caso, no es una estadística, no es un paciente, es una persona. Una persona, mucho más en los niños, ¿no? Una persona con autonomía en crecimiento, donde su modo de ser es proyecto, es realidad en proyección, es crecimiento, perfeccionamiento, y para eso depende de todos. Este sujeto no va a salir adelante, no se va a perfeccionar, no se va a potenciar sin nosotros, y yo sin ellos.
Entonces ahora estamos teniendo una conciencia más en este paradigma relacional de la conciencia de los otros. Son los otros los que se van a beneficiar si yo publico este artículo, propongo mi liberación de mi protocolo y completen a los demás. Soy yo también el que se va a relacionar, el que se va a beneficiar con que mantenga la cadena de suministros, o el que me mantenga de pie más allá de los días que necesitaba o que decía mi contrato o que atendía a una persona, etc. Y en eso no hay reciprocidad. Lo que voy a recibir a cambio no está en el mismo nivel de lo que estoy entregando. La gran enseñanza de este paradigma de cambio es que nuestra acción humana, la más genuinamente humana, es aquella en la que no recibimos de vuelta en la misma medida que estamos entregando. Es una reciprocidad asimétrica. No recibo en la misma medida de la que yo entrego. Y el ejemplo más concreto, y con esto ya voy finalizando, más concreto de esto es el cuidado. Cuando yo cuido, cuando me preocupo, cuando atiendo, cuando veo por el otro, no recibo en la misma sintonía y en la misma medida. Es una reciprocidad con asimetría. Por eso esta ética está convirtiendo en una ética del cuidado, una ética de la apuesta, una ética de el ver por, del lanzarme a, del donarme hacia. Es esta idea donde entonces no hay ningún escenario que me sea ajeno, no hay ninguna realidad que no sea humana, no hay lugar para indiferencia, sino para recibir al otro, sea quien sea, esté, como objeto de mi acogimiento. Una ética donde ya no es la ganancia pragmática, sino la donación, si se quiere llamar altruista, que es mucho más que el altruismo, nuestra existencia como existencia de cuidado del otro, la que funge. Lo que hace un padre de familia al llevar el sustento a su casa, o una madre de familia lo que hace al llevar el sustento a su casa, lo que hace un médico, lo que hace un paciente, lo que hace un ingeniero, lo que hace un diseñador de ciudades, lo que hace un administrador, lo que hace un político, lo que hace un artista. Al final es cuidado del otro, poner los medios para que el otro se perfeccione con lo que estoy entregando. Voy a recibir en la medida, es intasable. Y en esa medida no es renunciar a lo que yo tendría que pedir por derecho, sino saber que no está en eso que recibo simétricamente lo importante, sino en aquello que recibo asimétricamente. Este es un cambio de paradigma necesario, me parece, plantear, solventar, sobre todo en profesionales como ustedes, que con toda razón puede llegar un momento, como cualquiera que cuida a otro, de alguna manera, en preguntarse, ¿y yo qué hago aquí? O sea, ¿para qué? ¿No? Entonces, con esto finalizaría la exposición, y si hay unos minutos para preguntas, estaría muy complacido de responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez, por su brillante, pues más que exposición, es una reflexión que nos invita a hacer la propia, que nos invita a reflexionar en nuestro quehacer como pediatras, como cualquier profesionista de la salud que nos escuche. Cada quien tenemos una misión. Y un punto bien que quiero resaltar es esa reciprocidad asimétrica. Eso es algo que es para llevarlo a la reflexión, para verlo a nuestro día a día, porque es muy cierto. En muchas ocasiones eso se da y se da dentro de nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Porque al sentirnos vulnerables, pues también pensamos que en algún momento necesitamos del otro. Nuestro quehacer como médico, pues no se explica y no tiene sentido sin que el otro me necesite y que yo necesito del otro para poder ser médico, para poder ejercer lo que yo necesito ayudar. Entonces, bueno, aquí este es un tema que habría que reflexionar por mucho. No sé si, déjenme ver si hay alguna pregunta aquí en el chat. Bueno. ¿Algún otro comentario finalmente, Héctor, que nos quisieras dar a la audiencia? Un mensaje final. Gracias, Oscar. Pues yo solamente quizá remarcar que esto es un poco, quizá a veces ocioso intentar exponerlo a gente que con tanta cercanía está viviendo
este paradigma del cuidado como es el médico, ¿no? Como tú bien lo decías, me parece que es importante visualizarlo a otras profesiones también, porque al final, como decía yo al término de la exposición, no hay escenario humano que no esté atravesado por esta actitud necesaria hoy en día, que es la del cuidado, o sea, tener al otro como destino y no tanto como simple acompañante de la casualidad que es existir. Entonces, es un cambio de paradigma que el médico no tendría que hacer porque lo practica prácticamente todos los días, pero no está de más recordar que tendría que ser expandible a otros ámbitos de la realidad, ¿no? Humana. ¿Crees que este paradigma surja en cuanto al cambio climático, que es otra situación que nos va a afectar, que nos está afectando de manera global? Oye, me parece una pregunta importantísima, porque quizá el paradigma del control, lo último que estaba en la mesa del paradigma del control era el impacto de nuestra intervención en la naturaleza. Lo último, porque al final el paradigma del control es de inmediatez y entonces esos efectos le llegan a las generaciones posteriores, no a la mía. Ahora ya llega a la nuestra, ¿no? Pero los más importantes van a llegar después. Entonces la idea era, bueno, pues que los que después vengan, que resuelvan mañana lo que tengan enfrente. Yo hoy por hoy estoy produciendo, estoy contaminando, estoy generando o estoy deforestando, pues que lo que necesito. ¿Y qué voy a hacer? ¿A matar a la humanidad de hoy? No puedo. Entonces, a seguir con esto. Este paradigma del cuidado es muy importante porque no hay otra manera de hacernos sensibles a que incluso la naturaleza es un otro. No es necesario entrar en animismos y cosas raras de convertir la naturaleza en un sujeto que nos hable o sienta o una madre tierra o lo que sea. Eso ya es de cada cultura, como quiera expresarlo. Sin necesidad de entrar en eso, es entender que la naturaleza es objeto también, como lo es una persona, como lo es un animal, como son los entornos en los que nos manejamos, son objeto de nuestra responsabilidad ética. Y eso nos lleva a una actitud también de reciprocidad simétrica en el cuidado del entorno ecológico, porque no voy a recibir los beneficios en la misma medida, puesto que los beneficios vendrán incluso más allá de mi propia vida. Cuando yo ya no esté, esos beneficios de actuar ahorita, dentro de 50 años o 60 o 70 años, veremos los beneficios de actuar ahorita. Y eso sin una conciencia de que hay una ética necesaria del cuidado, en este caso de los entornos, es imposible de hacer que la gente opte por realizarlo. Por eso la inmediatez es enemigo de la ética del cuidado. Es el problema de los países que son los más contaminantes, se resisten a dejar de hacerlo, pues porque su mentalidad es cortoplacista, cuando en realidad para eso es un cambio de paradigma como este del cuidado. Entonces también incluso en ese escenario del cuidado del medio ambiente se traduciría un cambio en este cambio de paradigma, ¿no? Pues muchísimas gracias, Héctor. Hemos concluido el tiempo de nuestro programa. Te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros y las reflexiones que nos invitas a continuar haciendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de estar con ustedes en actividades de la Escuela de Medicina y a la orden para una futura ocasión. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por haber estado con nosotros. Les recordamos, por favor, de llenar la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.